Éxodo capítulo 20 es el segundo libro de la Biblia. Damos la bienvenida a todos. Dice así la palabra de Dios, versículos 1 y 2 y 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a pedir ayuda al Señor. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre como lo hemos hecho en esta mañana y seguimos alabándote y adorándote. Ahora con nuestra disposición para escuchar tu palabra, seas tú engrandecido y glorificado, porque tú eres Dios y tu palabra es verdadera. Pedimos tu bendición, Señor, a nuestros corazones, que tú alumbre nuestro entendimiento por el Espíritu Santo y podamos ver, Señor, tu naturaleza santa, nuestra necesidad, y también podamos contemplar tu gloria a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En los dos mensajes anteriores hemos considerado cómo Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Quisiera hacer una pregunta a las niñas. Sí, niñas, ¿ustedes creen verdaderamente que Dios habla? ¿Que Dios puede hablarles? ¿Lo creen? Pues hay que estar atentas en la predicación también, porque Dios habla y la predicación es la adoración, está dentro de la adoración. Y eso es un trabajo que las madres, los padres tienen que también esforzarse en que sus hijas estén atentas a la palabra de Dios y no hacer una separación de lo que es la escuela dominical del culto a adoración. Así que padres, hijos, niñas, atentos a la palabra de Dios porque Dios habla. Dios siempre se ha comunicado con su criatura. Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Tenía comunión con Adán y Eva en el huerto. Ellos escuchaban la voz de Dios en el huerto y era en esa voz que encontraban ellos deleite. Ellos se deleitaban en su comunión con Dios. Ellos querían estar con Dios, querían escuchar la voz de Dios, pero escucharon otra voz y lo perdieron todo. Consideramos la naturaleza también de aquel que habló a este numeroso pueblo todas estas palabras. Es algo que nos deberíamos de asombrar, hermanos y amigos, que Dios haya hablado, el Dios invisible, el Dios espíritu, el eterno, el infinito. Dios ha hablado, Dios habló estas palabras a su pueblo. Antes de decirles lo que Dios quería decirles, al pie del monte Sinaí, Dios se reveló a ellos para que conociesen quién es y cuál es la naturaleza del Dios que les hablaba. A través de los truenos y relámpagos, la espesa nube, el temblor del monte y el ruido ensordecedor de la trompeta celestial, Dios les estaba mostrando su santidad. Les estaba diciendo: yo soy Dios, yo soy único, no hay más. Dios llevó a más de 2 millones de personas, libertándolos de la esclavitud en Egipto, a un desierto, en el silencio de un desierto, al pie de una montaña, para mostrarles quién es Él y lo que quería y esperaba de ellos. Jehová hizo una asombrosa manifestación para que su pueblo le temiera y supiesen que Él es el único Dios vivo y verdadero, que no hay más Dios, que les iba a dar unas leyes, pero antes era necesario que conociesen quién es el Dios que está detrás de esas leyes.
Y Dios es temiblemente santo. Santo. Nuestra capacidad de poder entender la santidad de Dios es muy finita. Porque si nosotros realmente creyésemos y entendiésemos lo que significa que Dios es santo, que caeríamos postrados ante Él. Dios es temiblemente santo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, en la cumbre del monte, habló a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eras un esclavo, Israel. Yo te liberté. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos y amigos, vivimos en una sociedad pluralista. Esto significa que en una misma comunidad tenemos diferentes culturas, razas e idiomas y religiones. El pluralismo, cuando concierne a razas, lenguas, dialectos, culturas, idiomas en general, es enriquecedor por su diversidad, porque enriquece. Pero el término pluralismo, particularmente en la religión, describe que las diferencias contribuyen a la existencia de una verdad espiritual. Lo que defiende el pluralismo, y siempre refiriéndome ahora a lo religioso, es que no importa lo que una persona crea, esa creencia debe ser aceptada como una contribución válida a la comprensión total del principio último, llamémosle como queramos, que se halla detrás del universo. Llamémosle Dios, Gaia o Madre Naturaleza, Vishnu, el gran arquitecto, Alá, Krishna o María la Madre de Dios. El pluralismo, nos dicen, ayuda a mantener la armonía en una sociedad plural. La norma general e inquebrantable para que se sostenga esta armonía a través del pluralismo es que nadie debe reivindicar el monopolio exclusivo de la verdad y se debe aprovechar lo mejor de cada religión. Es así en donde vivimos, en una sociedad pluralista religiosa. No quiero profundizar demasiado en el pluralismo religioso porque quizá más adelante pueda tener la oportunidad de predicar acerca de la gran lucha que sostiene el cristiano del siglo XXI ante esta gran mentira de Satanás. Hoy en día no solo el mundo abraza el pluralismo religioso, sino aquellos que deberían estar en contra de él. Cuando los 10 mandamientos comienzan con la afirmación yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la respuesta inmediata del pluralismo es que es perfectamente cierto, pero para los judíos. Ellos tienen, dicen, un Dios sin ningún otro, que es el Dios que se muestra aquí en el Antiguo Testamento y entendido a la manera judía. El pluralismo afirma que todas las religiones se dirigen hacia el mismo destino, pero que todos ponemos a ese destino y al camino que lleva hasta él nombres distintos. Ese es el pluralismo, muy resumido, pero hay muchos engaños y muchas manifestaciones de este pluralismo. En primer lugar, quisiera que veamos la exclusividad de Dios en las Escrituras. ¿A qué me refiero con exclusivismo o exclusivo? Es la reivindicación exclusiva de la verdad. Todo lo opuesto a lo que no quiere el pluralismo. El pluralismo, como vemos en la introducción, es como que tú puedes ser de la religión que sea, tú puedes creer en el Dios que tú quieras
tú puedes llamarle como tú quieras a ese Dios, pero tú no puedes reivindicar que tienes la exclusividad de la verdad. El cristianismo defiende que tiene la verdad exclusiva. Por eso ha sido tan perseguido a lo largo de la historia. El cristianismo verdadero. Cristo era exclusivo cuando dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivismo. Eso es ser exclusivo. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Dios afirmó: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no estaba diciendo simplemente un comentario negativo en cuanto a que todas las religiones son inútiles, que lo son, porque ninguna de ellas salva y reconcilia con Dios. Además, Dios estaba afirmando su exclusividad como Dios único y verdadero. El primer mandamiento no solo dice: no deberás adorar otros dioses, sino que no hay otros dioses a los que adorar. No existen. No hay otros dioses. Pablo reconoce esta verdad en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, cuando dice: no hay más que un Dios. No hay más dioses. La exclusividad universal del Dios de Israel se muestra en Isaías 44, versículo 6, que dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios fuera de él. El Dios que se mostró en el Antiguo Testamento nunca aceptó a los dioses de las naciones circundantes. Por el contrario, ordenó a su pueblo que destruyera a tales dioses e ídolos para que no les sirviera de tropiezo. Este Dios, a quien la Biblia siempre declara Dios soberano, nunca da un indicio de que haya otro camino para otras personas que profesan otras religiones. Porque el pluralismo religioso dice eso. Dice: bueno, ese es su Dios, esas son sus leyes de su Dios, yo tengo mi Dios. Y me rijo pues por otras leyes o las tradiciones. Pero Dios nunca ha dado un indicio en la Escritura que haya otro camino para otras personas. Cuando mandó a su pueblo que no debían adorar como el resto de las naciones, vivir como ellas o adentrarse en sus religiones, no habló como una deidad que estaba limitada a una región o a un territorio que era solo a Israel, sino que habló como el Dios de todo el universo, que controla todos los habitantes de la tierra, que en comparación con él todos los demás dioses son falsos, son nada. Aún así, Dios permitió que las diferentes religiones se extendieran por el mundo y solo las destruyó cuando éstas eran una amenaza para su pueblo escogido, como vemos en la palabra de Dios. Cuando, hermanos y amigos, Dios ordenó a los israelitas: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no decía: vosotros no debéis, pero los demás sí. No decía eso el Señor. Dios invoca a su pueblo una pacífica demolición de la falsedad de las religiones a través del poder del Evangelio. Dios puso a su pueblo elegido como modelo para el mundo y venía a decir: debéis mostrar al mundo el significado de la verdadera religión y la verdadera adoración. Lo que sois para mí será un modelo para todo tiempo y para todo pueblo, porque no hay otro Dios fuera de mí. Cristo mismo habló de este mismo Dios
cuando dijo que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Ese es el mandamiento más importante. Creer que Cristo se refería solo a los judíos y a los cristianos es ridículo. Porque Dios ha hecho a todos los hombres y todos tienen una misma sangre. Entonces, creer que Cristo solo se refería a este mandamiento a judíos y a cristianos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y alma, no tiene sentido, es ridículo. Creer que Cristo toleraría una definición de Dios que incluyera a musulmanes, hindúes, budistas o la nueva era es francamente una necedad. ¿Realmente creía Cristo cuando afirmó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que Mahoma, Krishna o la madre naturaleza podrían ser alternativas viables? Cuando el Señor hizo esta afirmación, como abriendo un camino de que, bueno, que podría ser: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que Mahoma, Krishna, ¿puede ser otra alternativa? Pues no, nunca el Señor dio esto a entender. Hoy muchos que se definen como cristianos hacen concesiones que la enseñanza de Jesucristo es la más cercana, es la mejor o la más clara expresión de la verdad de Dios, dando a entender que también puede haber otras expresiones o que esa no sea la única. Es muy probable que estos, permítanme, cristianos, no hayan leído lo suficiente de las vidas de los otros contendientes como para convencerse a sí mismos de que no hay nada más peligroso que una mentira religiosa. Y no solo que no hayan leído en qué se fundamentan las diferentes religiones y las vidas de sus líderes, sino que no saben siquiera lo que afirma la Biblia, y si lo han leído, no lo creen. No lo creen. En 1 de Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero estos cristianos, sí, leen esto, creen esto, o lo creen a su manera, porque sí abren la puerta a que quizás otras religiones también tengan otro camino diferente para llegar al mismo lugar. En Isaías 45:22 leemos: mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Dios es exclusivo. El cristianismo es exclusivo. Mirad a mí todos los términos de la tierra. No está limitado a una región, a Israel solo. Dice todos los términos de la tierra, pero no solamente en extensión de terreno, sino en todos los seres humanos. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Ambas escrituras resaltan la existencia del único Dios, declara por derecho divino la exclusividad de la salvación por medio de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, y extendiéndolo a todos los términos de la tierra, no solo a su pueblo, sino a todos los hombres. En segundo lugar, consideremos el valor de las religiones.
Yo creo que eso lo tuvo que decir un católico romano, que decía que todos los caminos llevan a Roma. Y es verdad, hace muchos cientos de años atrás, todos los caminos llevaban a Roma, porque los romanos desarrollaron las carreteras y estaban muy bien aplicados en esas cosas. Pero en la religión no. En la religión no todos los caminos llevan a Dios, solamente hay un camino. ¿Hay algún valor en todas las religiones? Sí que lo hay. Sí que lo hay. Ya sea la religión católica romana, ya sea la ortodoxa rusa, el budismo, el islam, el hinduismo, la nueva era, ya sea la religión que sea, ¿sabe lo que nos muestra? Nos muestra la profunda búsqueda de Dios que hay en el ser humano. Eso es lo que nos muestra las diferentes religiones. La Biblia afirma que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Y qué manifiestan todas las religiones? Son el intento del género humano de aferrarse a la eternidad, de cualquier manera. De aferrarse a la eternidad, porque el hombre es un ser espiritual. El hombre fue creado para adorar a Dios. Y si no está adorando a Dios, está adorando otra cosa. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de todo ser humano. Y todo ser humano está buscando. Busca la eternidad. Pero busca en caminos equivocados. Es por esto que la mayoría de las religiones las religiones que hay en el mundo también muestran la conciencia de la humanidad frente a su responsabilidad para con Dios. Los seres humanos tenemos conciencia y cualquier hombre, ya se diga ser ateo o esté endurecido por el pecado, tiene una conciencia frente a su responsabilidad para con Dios. Por eso llevamos unas decenas de años con esta afluencia de religiones que tienen espirituales. El hombre está buscando, el hombre busca. No busca a Dios verdaderamente, al Dios de la Biblia. No puede entender realmente las palabras de Dios, no puede entender a este Dios porque ha de discernirse espiritualmente. Pero el hombre está buscando y tiene en su conciencia una responsabilidad para con Dios. Es por esto que la mayoría de las religiones tienen alguna forma de sacrificio, aunque muchos de estos sacrificios se hagan para poder poner en buena disposición a su Dios o dioses. Y todas las religiones tienen algún tipo de sacrificio de parte del hombre para poner en buena disposición a su Dios o poder ganar algo a su favor. No obstante, todas las religiones muestran algo en común. Muestran el fracaso total en la búsqueda de paz fuera de Cristo. ¿Y por qué fracasan las religiones humanas? Porque todas ellas dependen de los esfuerzos humanos. Todas las religiones humanas dependen del esfuerzo humano. La religión humana depende de la solución que pueda dar el hombre. En cambio, el cristianismo es exclusivo porque no depende de la solución que pueda dar el hombre, como sugieren las demás religiones, sino por la solución que da Dios. Muchos dicen, ustedes cristianos, con todas las religiones que hay en el mundo, dicen que su religión es la verdadera. Pero ¿cómo tienen la certeza que el cristianismo posee la verdad absoluta? Pues porque ninguna religión jamás, hermanos y amigos, podría haber concebido la idea de que Dios se hiciese hombre y venir a la tierra para poder dar la salvación, no a través de alguna enseñanza o ejemplo a seguir, como se enseñan las demás religiones, sino a través
de su muerte. Ninguna religión humana ha inventado la encarnación y la crucifixión, porque todas ellas no conciben la idea de Dios haciendo todo lo necesario para la salvación del hombre y ofreciendo esta salvación como un regalo con el riesgo de ser despreciada y rechazada. La religión humana nunca pasará por encima el esfuerzo humano como principal contribución a la salvación individual, porque la religión que inventa el hombre siempre se enfoca en el hombre como la solución a los problemas que afronta la humanidad. En cambio, el cristianismo se enfoca en Dios como la única solución final. También todas las religiones coinciden en que suprimen la verdad sobre Cristo. Algunas religiones llamadas cristianas, ya sea la religión católica romana o la ortodoxa, reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios, pero minimizan su poder y su suficiencia para salvar al pecador, como que no es del todo suficiente. Y ven necesario algo más. Sí, Jesucristo, pero algo más. Le otorgan un ayudador, un poder a algo o a alguien que contribuya a ello. Incluso lo consideran más eficaz que él, como puede ser María o los santos. Otras religiones humanas le otorgan el título de un buen profeta, como por ejemplo el Islam. Reconocen que Jesús es un buen profeta. Otras que es un ángel. El humanismo lo rebaja a un simple buen hombre por su ejemplo de amor sincero y entrega negada que todos deberíamos imitar. Eso es el humanismo. Pero se quedan solamente con esa idea de la de un buen hombre, que Jesús era un buen hombre. En el cristianismo de nuestro siglo, sobre todo en algunos círculos evangélicos y en círculos católicos romanos, muestran a un Cristo que es muy diferente al que vemos en las Sagradas Escrituras. Recientemente vi en las redes sociales una publicación de una imagen que quería representar a Cristo, que portaba un pergamino así, que decía con un rostro de necesidad, como cuando se acerca a ti un indigente, un mendigo, y te pide una moneda. ¿Dónde están los que le dan gloria a Dios por un día más de vida? Había miles de likes, miles, y 4.600 mensajes. Todos gloria a Dios. Gracias, mi Diosito. Bendice mi hogar. 4.600 mensajes. Jesucristo no es un mendigo que va buscando glorias a Dios. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él todo. Todo. Ese Cristo es un Cristo falso. Porque la mayoría de aquellos que dicen creer en Cristo abrazan una idea falsa acerca de Él. Una idea humanista. ¿Qué ideas tienes tú de Jesucristo? ¿Qué pensamientos hay en ti acerca de Él? Lo que conoces de Él a través de las Escrituras te lleva a amarle más y a obedecerle.
Es por eso, hermanos y amigos, es por eso precisamente por lo que Dios empezó sus mandamientos por donde lo hizo. Para quitar todo obstáculo del camino. En Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios muestra la clase de Dios que es. Y solamente sobre esta base podemos seguir con el tercer versículo, que es el primer mandamiento. Dios estaba diciendo al mundo entero a través del pueblo judío, no hay otro Dios. No debéis tener otro Dios. Pero no hay otro Dios y no debéis tener otro Dios solo para los cristianos, sino también para toda la humanidad. Para poder obedecer a Dios tenemos que saber quién es este Dios al cual hemos de obedecer. Conocerle. En último lugar, ¿quién es este Dios exclusivo? Hoy muchos dicen creer en Dios, que conocen a Dios, pero solamente hace falta meterte en el Facebook para saber qué conocimiento hoy en día la cristiandad tiene de Dios. Leamos el versículo 2 nuevamente. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te saqué de la tierra de Egipto. Te saqué yo. Yo te saqué. Este era un recordatorio de los poderosos hechos de Dios en Egipto. Las plagas, el dintel de la puerta, el ángel de Jehová pasando por Egipto con gran mortandad sobre los egipcios, el mar abierto en dos y pasando el pueblo. Esto era un recordatorio de los poderosos hechos de Dios para este pueblo que estaba ahí en ese desierto silencioso al pie de esa montaña. Pero aún más importante es el nombre con el cual Dios se da a conocer. Yo soy Jehová, tu Dios. Jehová. En Éxodo 3:14 Dios se presentó ante Moisés en la zarza ardiente en el desierto. Dios le dijo a Moisés que se presentara delante de Faraón para que le dijera que dejara marchar a su pueblo, para que éste le adorara. También debía decir Moisés a los israelitas que Dios estaba con ellos. Ante tal comisión, Moisés empezó a excusarse, y entre las excusas que presentó estaba la posibilidad que el pueblo preguntara: ¿quién es tu Dios? ¿Cómo se llama? Moisés quería saber cómo debía responderles. La palabra Elohim es la palabra para Dios, pero no contiene ninguna referencia a un Dios en concreto. Aún los dioses de las naciones se llaman Elohim. Egipto tenía sus dioses también. Así pues, ¿qué diferencia había de este Dios de los israelitas con el de los egipcios y el de las demás naciones circundantes? Dios contestó a Moisés, recordándole el nombre especial con el que le habían conocido los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Dios ordenó a Moisés que se presentara ante el pueblo y les dijera: yo soy, me envió a vosotros. Dios dijo a Moisés: diles que el yo soy te ha hablado. El Dios que es autosuficiente, con existencia propia, ni principio ni fin. El Dios creador, que no necesita nada de vosotros.
A lo largo de toda su estancia en Egipto y en los años de esclavitud, los israelitas habían visto cómo los sacerdotes egipcios llamaban a las puertas de sus templos para despertar a sus dioses cada mañana. Luego los lavaban y les traían el desayuno. Los sacaban al sol durante el día y los acostaban por la noche. Eso es lo que hacían los egipcios con sus dioses. Moisés y el pueblo podían comparar ahora a este Dios con los dioses de Egipto. Dios quería decirles que Él no necesitaba ser portado porque Él mismo los llevaba a ellos, que Él mismo tiene vida y poder en sí mismo. De hecho, quería mostrarles que Él no los necesitaba, pero ellos sí lo necesitaban a Él. Moisés dijo al pueblo que el Yo Soy había escuchado y recibido el clamor de su pueblo que estaba en angustia y en gran desesperación. Jehová, el que es autosuficiente, el que tiene existencia propia, el Dios completamente distinto a los demás, había venido a liberar a su pueblo. Dios no necesitaba nada de ellos. Él era el Yo Soy. Él era Jehová, el Dios del pacto. Ninguna nación utilizó jamás la palabra Jehová. Era propia del pueblo de Dios. Este nombre lleva consigo la garantía de un Dios absolutamente fidedigno que siempre cumple sus promesas que Él hace. Era el nombre del pacto de Dios con Israel. Es por este motivo por el que a Dios le importaba utilizar este título en la introducción a los 10 mandamientos. Les estaba diciendo al pueblo: quiero que comprendáis la clase de Dios que yo soy. Yo soy el Dios creador de todo y yo soy el Dios autosuficiente. No necesito nada de vosotros, pero os haré promesas que guardaré por amor a mi nombre. Ese es el Yo Soy, Jehová. Y Dios, en la introducción, deja esto claro como un sello. Yo soy Jehová. Escuchadme lo que he de deciros. Dios nunca ha estado sin testimonio. El universo y el mundo demuestran que Dios actúa y es poderoso. Nadie tiene excusa para no conocerle, porque Dios se ha dado a conocer. No pocos hombres pueden maravillarse al contemplar el firmamento, la gran diversidad de aves, ver la increíble forma de un recién nacido, la diversidad de criaturas hechas por Dios. Todo esto es Dios actuando. Pero para nosotros que tenemos una revelación especial por medio de las Sagradas Escrituras y podemos leer sus portentosos hechos y sus grandes maravillas a lo largo de la historia y especialmente la venida de su Hijo Jesucristo, no hay excusas para mirar hacia los ídolos de la sociedad occidental. Dios creó al hombre y fue el hombre un ser, alma viviente, y puso eternidad en su corazón. Lo creó para que le adorara solo a Él. Nadie tiene excusa cuando miramos al cielo que nos cubre. Solo podemos decir, como el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios. Este maravilloso universo habla de Dios. Habla de Dios. Y habla solo de Jehová, Dios, que se reveló a los judíos. Este es el primer mandamiento porque es el más importante de todos, para todos nosotros, para todos los seres humanos. Por eso es el primer mandamiento en la lista, porque es el más importante. Pero a pesar de ser el más importante, es el que más
constantemente quebrantamos. Si preguntáramos a cada uno de los varones aquí si somos fieles a nuestras esposas, seguramente diríamos que sí, con libertad y con seguridad. Si preguntáramos si amas a Dios, todos diríamos que sí, pero reconoceríamos que no como debiéramos. Y si persistiéramos en ello, quizás alguno hasta se enfadaría, pues acusándonos quizá que le estamos pues poniendo en tela de juicio, ¿no?, su declaración, su afirmación. Pero ¿y si dijéramos, no tendrás dioses ajenos? Todos fallamos. Todos. Todos. Constantemente quebrantamos ese mandamiento. En nuestra sociedad, cada demostración de superstición occidental es una violación del primer mandamiento. Aquellos que tocan madera para que no les venga el mal, o que cruzan los dedos para que ocurra lo que ellos esperan, la lectura del horóscopo, aquellos que consultan los medium, o que pagan dinero para que les lean la mano, o le echen las cartas, están en la misma categoría del deportista que sale al campo de fútbol en un mundial, mira al cielo y se santigua. Igual. Pocos declararán no creer en Dios de alguna forma, a su manera. Pues solo un necio puede negar lo obvio cuando contemplamos el firmamento y las cosas hechas. Es muy probable que nosotros no hagamos esas prácticas que he dicho anteriormente, pero hemos de guardarnos porque, como dijo uno, nuestro corazón es una fábrica de ídolos y la experiencia personal lo confirma. Porque cualquier cosa, hermanos, que pongamos en primer lugar en nuestras vidas, se lo quita a Dios. Por muy legítima que sea en sí misma. Aquellos que no están en Cristo, que no conocen a Dios, fuera de Dios no hay salvación. Da igual que te afilies a cualquier organización, asociación, religión, iglesia evangélica, da igual. No hay salvación fuera de Dios. Da igual que estés en una iglesia bautista reformada, sin Cristo no hay salvación. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no se refería a que Él es un camino u otra verdad u otro tipo de vida diferente. Cristo estaba declarando que solo Él es el único camino para llegar a Dios, solo Él es la única verdad y solo en Él y en nada ni nadie más hay verdadera y abundante vida. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, y este dado a los hombres es Dios dando ese nombre, en que puedas ser salvo. No hay otro nombre. Algunos dicen que es difícil amar a Dios porque no podemos verle. Pero sí podemos. Por eso vino Cristo.
Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso la Biblia nos dice que Él es la imagen misma del Dios invisible. Y que en Cristo hemos visto su gloria, la gloria de Dios, del Dios invisible, gloria como la del unigénito del Padre. Jesucristo manda a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados y crean en Él. A toda la humanidad. A todos los hombres, independientemente de la religión que profesen, ya sean del Islam, católicos romanos, evangélicos. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. El Evangelio promete salvación únicamente a aquellos que realmente se arrepienten. Así que si no eres salvo todavía, no descanses porque dices que crees en Dios a tu manera. No te conformes en entender algunas verdades de la palabra de Dios. Ponte delante de la ley de Dios y mira cuán falto estás y cuán pecador eres. Ruega a Cristo que te dé la fe que salva y el arrepentimiento, pues estas gracias provienen solamente y únicamente de Él, de nadie más. Hermanos y amigos, ¿qué es lo que Dios nos pide en el primer mandamiento? Dios exige a toda la humanidad, por su derecho divino como creador, que conozcamos y reconozcamos a Dios como nuestro único y verdadero Dios y como tal le adoremos y le glorifiquemos. Dios nos prohíbe por ese mandamiento que le neguemos y que no le adoremos o le glorifiquemos como el verdadero Dios y que le demos a cualquier otro ser o cosa la adoración y la gloria que solo a Él le debemos. Eso es lo que Dios nos pide. Nos exige que hagamos. Hermanos, obedecer el mandamiento "no tendrás dioses ajenos delante de mí" es simplemente poner a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas. En el primer lugar. De esta forma el Padre es muy honrado por nosotros, porque aquel que ama al Hijo ama al Padre que le envió. Y aquel que honra al Hijo honra a aquel que nos dio y nos envió a su único Hijo para nuestro bien. Así que el cumplimiento de Éxodo 20 es amar a Cristo con todo nuestro corazón. Todas las demás religiones desobedecen el primer mandamiento, porque si no amamos a Cristo en primer lugar, tampoco amamos al Padre por encima de todo. Y si no amamos al Padre por encima de todas las cosas, no obedecemos este mandamiento, y si no lo obedecemos, hemos cometido el mayor de los pecados. ¿Cómo probamos nuestra obediencia al primer mandamiento? ¿Cuál es nuestra lealtad y fidelidad hacia Él? Con nuestro amor a Cristo. Con nuestro amor a Cristo. Esta es la razón, mis hermanos, por qué la ley es tan buena para nosotros. Es parte del Evangelio la ley, porque nos lleva al Calvario. Qué terrible error que muchos desprecian el valor y la eficacia de la ley. La ley es parte del Evangelio, porque nos lleva hasta el Calvario. Nos lleva hasta Cristo. Necesitamos el perdón de Jesucristo por quebrantar el primer mandamiento, porque sabemos que está por encima de los demás. Solo hay un Dios y debemos adorarle solo a través de Cristo. Hay perdón en Cristo para nosotros, hay gracia abundante para nosotros en Cristo.
Gracias a Dios por la ley, porque nos hace ver nuestra necesidad, nos hace ver la santidad de Dios y nos hace también ir a Cristo, a por esa gracia. Antes era imposible, hermanos, para nosotros, pero por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, por el poder de su Espíritu. Y ahora podemos adorarle y amarle solamente a Él. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro esfuerzo. No para ser salvos, si ya eres salvo, sino porque el Señor ha cambiado tu corazón y le amas y quieres agradarle. Y la evidencia de tu amor a Dios es que tú te deleitas en la ley de Dios, porque es buena, porque te lleva a Cristo continuamente. Cuán agradecidos y asombrados debemos estar que el único Dios que existe, el único Dios infinito, eterno, hermanos, el único, el verdadero, desde siempre haya actuado, se haya dado a conocer, revelándose a sí mismo a nosotros a través de las Escrituras y a través de Jesucristo, que nos haya hablado y nos siga hablando. ¿Oirás tú la voz de Dios? ¿Harás caso a lo que Dios te habla en las Escrituras? ¿Querrás oír? ¿Tendrás oídos para oír? Que no es otra cosa que tener una disposición para obedecer y aplicarte y pedir gracia para poder agradarle. Que Dios nos siga hablando. Gracias a Dios que nos habla. El próximo domingo, hermanos, veremos el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.